Sarita, qué gusto tenerte por aquí. Ya escucharon la intro aquí en el podcast, pero bueno, nosotros podemos empezar. Primero agradecerte por haberte tomado el tiempo. Sé que es un tema que estoy segurísima que todo mundo te busca para platicar. O sea, eres la historiadora defensora de mujeres. O sea, todo el mundo sabe que este tema es tu mero mole y quiero que platiques tantito. O sea, ya escucharon la introducción, pero quiero que platiques tú cómo fue que la gente te empieza a conocer por esto, ¿no? O sea, por todo tu trabajo, pero que eres la única que habla de mujeres artistas, ¿no? En teoría. Bueno, en teoría, eso, las comillas esas también, porque la única no soy. Uh-huh. Bueno, hola a todo el mundo, lo primero. La cuestión es que como que cuando abrí el canal empecé a hablar de historia del arte en general y buscando temas, un día caí en la cuenta, me volví a hacer la pregunta que ya me había hecho en la carrera, que era que ¿dónde estaban, no? ¿Dónde están las mujeres artistas? Sí que había visto muchas, porque tuve una grandísima profesora súper feminista, muy famosa aquí en España, que se llama Estrella de Diego, que a partir del siglo XX habían empezado de repente como el boom, ¿no? Y la cuestión es como que, bueno, que antes solo estaba Artemisia, o qué pasa, ¿no? Y entonces un poco como que me puse a buscar y empecé a encontrar poco a poco y bueno, de primeras ahí un día me encontraba 10, 15, entonces como que vas guardando el contenido para ir investigando, hacer un vídeo de cada una de ellas, ¿no? Sí. Como yo soy muy caótica, intenté empezar desde el principio y por eso empecé desde prehistoria. Okay. Encontré un artículo del National Geographic que resulta que lo de las manos, que también podían ser mujeres y tal. Un poco pensando, dices, hombre, es que la prehistoria tiene poco sentido que las mujeres no hiciesen nada, ¿no? Exactamente. O sea, en un tiempo tan abrupto y tan difícil de vivir, eran los muebles que solo daban la tetilla, o qué plan. Uh-huh. Entonces, claro, te empiezas a plantear un montón de cosas y empiezas como a deconstruir lo que te han enseñado y empiezas de repente a plantearte dónde están, pero no solo en el arte, sino dónde están en todos los demás sitios. Exactamente. Entonces empezó todo un poco por ahí, salió el primer vídeo de pintoras en la prehistoria, luego fui sacando cada vez otro más, no sé qué, en la Edad Media, bla, bla, bla. Y empezaba a ser como un hilo interesantísimo del que tirar y a la vez bastante agobiante, porque bueno, empecé a construir un listado que empezó como con 200, luego 300 y a día de hoy, después de 3 años de investigación, mi listado de pintoras, solo pintoras, tiene más de 2.200. Imagínense, o sea, escuchen esto. Sara lleva trabajando y me lo enseñaste cuando te fui a visitar. Sí, me sí. enseñó Sara este archivo enorme de mujeres artistas. Entonces, tenemos, para esto va a servir este podcast, hablar de que sí existen, sí hay, porque que digan Sí. que hay pocas, no es cierto. Hay muchísimas. No. Y Sara nada más tiene 2,000 de pintoras, o sea, todavía falta hablar diseñadoras y arquitectas, en fin. Escultoras, cineastas, fotógrafas, literatas, investigadoras, ingenieras, 100%. o sea, es como un mundo loco y además es terrible porque ese listado es un listado que además confiere como un montón de emociones encontradas, ¿no? Sí. Cuando yo encuentro una pintora, de repente estoy investigándola y aparecen 2 o 3 más alrededor de ella, sí. que suele ser una hermana, que suele ser que su profesor no era un profesor, la era una archienemiga o la archienemiga, bueno, archienemiga o compañera, eran sí. compañeras de taller, era a lo mejor su amante, porque claro, obviamente el lesbianismo también existía hace años, yo qué sé, un montón, o sea, o su hija o su madre, un montón de mujeres pintoras alrededor de una sola pintora, entonces claro, cada vez que sumas una, de a una, sumas 5 más. 10, claro. Claro, o 5 o 10, las que sean, ¿no? Depende del rato que le eches a investigar. Y el caso es que los sentimientos son muy encontrados porque cuando tú encuentras a una, al principio te da como mucha alegría de que bien he encontrado a otra, y cuando empiezas a leer su biografía o empiezas a ver su obra, dices, empieza como el sentimiento de culpa o el sentimiento negativo de decir, joder, has estado enterrada tantísimo tiempo, hay que hacer algo para sacarte ya, Creo ¿no? que es abrumador, 100%, no tanta Sí, información. el listado acojona, como digo yo, el listado da mucho miedo, es muy alegre por un lado de decir, por fin os estoy
tirando y sacando fuera muy poco a poco, pero claro, la cuestión es que también por otro lado es, ¿qué mierda? ¿Dónde habéis estado todo ese tiempo que yo he hecho una carrera oficial en España en la universidad, en 2 universidades, y Claro. no he sabido Nada. nunca nada de vosotras? ¿Qué pasa? Sí. Entonces, bueno, esos son sentimientos encontrados, ¿no? De alegría y a la vez un poco enfado, impotencia, muchas cosas. La cuestión es que yo entonces, cuando me empecé a dar cuenta de todas las que había realmente, tuve que hablarle al público y decir, oye, que os acordáis que queríamos hacer un vídeo por cada una que me encontrase. Pues Vale, prepárense. pues prepárense porque es imposible. O sea, no tengo vidas, aunque tenga 7 como gata, no tengo vidas para sacar a todas estas mujeres. Porque tú sabes la de trabajo que lleva un vídeo, ¿no? Sí, no, Entonces, claro, cállate. un vídeo por cada una y había encontrado más de 2000. Es Exacto. inviable. Entonces empezamos como un poco la idea de ellas, las propias suscriptoras se ofrecieron a ayudarme a investigarlas y hacer al menos un libro que ahí anda al menos el primer tomo. Hasta las nacidas en el siglo XVII van unas 250 y dentro de poco, espero que para primeros del XXI este fuera ese libro. Qué locura, porque aparte me encanta porque no solamente tú tocas temas sobre mujeres artistas del arte moderno, sino te vas prehistoria, época medieval, o sea, es más allá, o sea, han existido desde el principio de los tiempos Sí, también. sí, totalmente. Lo que pasa, sí que es cierto que el volumen es menos que el de los hombres y Sí, porque hay obviedades sociales claro, se lo han puesto mucho más difícil, ¿vale? sí, Entonces, para empezar, la propia maternidad en sí, o hay muchísimos casos de muchas de ellas que han dejado de pintar en el momento que han entrado en tienes, matrimonio o que sí. se han quedado embarazadas. De hecho, luego también justo está el ejemplo contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos a Judith Leister, Ujú, que es una pintora de los Países Bajos del barroco, que además, de hecho, tiene una calidad artística increíble, tanto impresionante. que se la ha comparado siempre con Frans Hals, o sea, no se la ha comparado, incluso se la ha confundido muchas veces. Confundido, sí. Sí, y Judy Lester es muy interesante porque es hija de tabernero, o sea, es hija de tabernero sirviendo cervezas y se pone un día a pintar y resulta que la tía es la puta ama y entonces incluso entró en el gremio de Harlem, o sea, fue como una tía genial, pues el caso es que cuando se casó, dejó de pintar para siempre. Y ese es uno de los casos. Luego hay otras que van y vienen, ¿no? Que tienen como lapsos en los que paran mientras son madres y Y esposas y esposas. luego retoman la pintura en su vejez. O hay otras, por ejemplo, como caballos de Troya, como bestias pardas, como es el caso de Lavinia Fontana, que tuvo 11 hijos nacidos, o sea, Y todavía le estuvo más sigue. de 13 años embarazada, ¿vale? Ay, Yo he no. tenido 2 embarazos y no quiero Y más. O sea, no esta más. mujer, ¿cómo hizo para sacar adelante 11 niños, más su propio taller, más no dejar de pintar nunca, ¿no? O sea, Sí, claro, son vidas, hay de todo, hay de hay todo. Pero es 100%. verdad que son menos, ¿eh? Menos que hombres, pero las hay. Y yo creo que ahorita que mencionabas a esta Sofonisba y a Lavinia, no, nada más mencionamos A Lavinia, a pero sí, es Lavinia. normal que las mezcles porque te acuerdas cuando viniste a Sí, Madrid, que sí, oigan, el año pasado, ay, siento que fue hace 2 días también, pero el año pasado visité a Sara y ahí fue donde la conocí. Yo fui a Madrid y yo sabía, pues yo ya seguía a Sara desde hace mucho tiempo, y sabía que daba tours por el Prado y le hablé y le dije que, oye, yo necesito un tour contigo, por favor, vamos. Y me dijo, sí, padrísimo, y ya llegué a Madrid y me diste el tour por esta exposición temporal del Prado, que era de Sofonisba y de Lavinia. Lavinia. Increíble, oigan, de verdad tómense el tiempo para ir a investigarlas, porque aparte Sara se aventó un tour, pero tremendo, o sea, aprendí tanto ese día. Y me encanta que lo podamos mencionar ahorita, porque ayer que lo platicamos por teléfono se me hizo súper interesante cómo ellas dos son como casi podemos llamarlo polos opuestos en cuanto a vidas, en cuanto A carácter a incluso, ¿eh? carácter, y tipo, estilo, todo. Entonces quiero platicar tantito de ellas dos porque creo que también pueden servir como ejemplo de, pues sí, de mujeres en el arte, de situaciones que se viven en este mundo. Sí,
Lavinia y Sofonisba, bueno, Sofonisba es como 30 años mayor que Lavinia y de hecho Lavinia era súper fan de Sofonisba. Sofonisba Anguissola no se sabe bien si nació entre 1523, 1525, 22, por ahí anda la fecha. Esto pasa muy habitualmente porque si no se hacen famosas, la fecha de nacimiento, si no se encuentra la partida de nacimiento, es súper complicado, ¿no? También, por ejemplo, tenemos el caso de Clara Peters, que también es una bodegonista barroca, que le hicieron tremenda. Súper chula, es genial ella. Todo lo que saben de ella, por ejemplo, lo saben gracias a investigar los cuadros, no porque quedase ningún registro escrito. No hay por qué récord de algo más, sí. Exacto. Pero bueno, el caso de Sofonisba Anguissola es bien interesante por el hecho de que ya el mismo nombre como que ya tiene como mucho poderío, carácter, ¿no? Y era porque, claro, mucho carácter. Y de hecho Sofonisba es como una especie de rara avis, que era de lo que hablábamos ayer, porque las pintoras solo consiguen llegar al mundo de la pintura. Una mujer solo llega al mundo de la pintura por dos casos generales, ¿vale? Sí. Solamente hay como dos posibilidades, dos opciones por las que una mujer consigue llegar a ser pintora. Una es que hayas nacido hija de pintor, entonces pues de chiquitilla esté trasteando por el estudio de su padre y entonces, bueno, pues luego ya de adolescente empiece como a trastear con la pintura, ayudando en el taller, fondeando y no sé qué, y su padre sea el propio que le enseñe y además por regla general, suelen casar a sus propias hijas, los artistas maestros suelen casar a sus propias hijas con su mejor discípulo para perdurar para que el taller perdure en el tiempo, ¿no? Cuando ellos mueran. Entonces, esta es una de las premisas. ¿Qué pasa? Que hay algunas que superan al maestro, como por ejemplo es el caso de la fantástica Artemisia Gentileschi, que era mucho mejor que para mi parecer, más mejor que su padre. Yo creo que muchos también pueden estar de acuerdo. Padre Horacio. Sí, es que Artemisia es un caso como muy paradigmático. Bueno, ahorita el caso es que a ella. Sí, ahora hablamos de ella también. Y luego el otro caso en el que una mujer podía llegar a ser artista, en el caso de que quisiese pintar, era simplemente que naciese en una alta cuna, ¿no? Y que fuese pues de la alta burguesía o de la clase alta. Claro, tuvieran los medios para llegar a hacerlo. No en ese caso, sino en el sentido de que una mujer con dinero había que como casarla para mantener esa posición, ¿no? Y esos dineros y esos terrenos. Claro. Y lo mejor que podían hacer las mujeres era como adornarlas de buenas virtudes, como que supiese tejer, supiese bailar, supiese recitar, supiese tocar un instrumento musical o supiese pintar. ¿Vale? Entonces, en ese caso es como de, bueno, a la hija con dinero la ponen ahí en un caballete para que aprenda a pintar y así como que esté entretenida y sea más fácil casarla porque, bueno, mira mi hija qué linda es y además sabe pintar. Exacto. Y tocar la pianola, ¿no? Es como adornarla de virtudes, se llamaba además. Sí, y entonces en ese caso, porque cuando un hombre quería ser artista, o bien era hijo de pintor o del entorno familiar, o bien era un muchacho con 12, 13 años y lo enviaban directamente a vivir con el maestro, ¿vale? Entonces, entraba como con 12, 13 años y la instrucción duraba 3, 4 años, depende del talento del chico, y a eso de los 16 ya podía considerarse artista profesional y empezar a vender su obra. Esto con una niña de 12 años era raro. Además, es sacar una mano de obra del hogar, ¿no? Las niñas normalmente se encargan de cuidar a los otros hermanos, de cuidar a las personas mayores de la familia, cuidar la casa. Entonces, quitarte una mano de obra para exponer a una hija a que te la violen y le pase de todo en el taller de no sé quién, pues no era habitual, ¿no? Entonces, solamente esas dos premisas. ¿Pero qué pasó con Sofonisba? Con Sofonisba pasó que su padre era un comerciante no muy allá y entonces quería como poner todas sus empresas en sus propias hijas. Tuvo 5 hasta que por fin el sexto nació su hijo adorado. Y entonces como que las puso unos nombres como con mucho empaque, ¿no? Para que ya de primeras el nombre ya Sonia Sofonisba. Sí, ya llamara la atención. Sí, ciertamente. Entonces te va a costar aprendértelo, pero cuando te lo aprendas no te lo olvidas. No se olvida, claro. Y entonces les enseñó a pintar a sus hijas y Sofonisba fue como la que mejor, bueno, a pintar y latín y a escribir y a leer idiomas, y las enseñó de todo. Y entonces Sofonisba un poco como que fue la que más destacó y acabó entrando en la corte de Felipe II aquí en España porque ella era italiana. Y claro, o sea, cuando la llaman como de dama de compañía de Isabel de Valois, para Sofonisba esto es como
es como que te toque la lotería a ti y a toda tu familia, porque Sí. claro, ya de por vida tenías una pensión y unas tierras dadas por el rey de España, que en aquel momento además decían que en el imperio de Felipe II no se ponía el sol, porque tenía colonias por todo el mundo, entonces era como lo mejor que te podía pasar. Y eso fue el caso de Sofonisba. Y sin embargo, el caso de o sea, que Sofonisba no era ni hija de pintor, ni tenía dinero. O sea, Exacto. que ella es como un caso, la excepción que rompe la norma, ¿no? Por eso es Oye, especial pero Sofonisba. ayer estábamos hablando también que a él la han llegado a confundir por el Greco, me estabas platicando, ¿no? Sí, es muy interesante cuando se hacen las exposiciones temporales, es una levantada de alfombras, como yo digo, ¿no? Que Sí. se levanta toda la mierda y a ver qué pasa, ¿sabes? A ver qué Sí. pasa con los cuadros, ¿no? Porque claro, la curadora o la comisaria, en el caso Sí. español, es la que se encarga de elegir qué cuadros se van a exponer y qué no, y desde un tiempo había un cuadro con cierta polémica, ¿no? Un cuadro muy polémico que está en Glasgow, que se llama La Dama del Lince o La Dama del Armiño, no es la de Leonardo, es No es otra. la de Leonardo. Unas mujeres así con una estola de pelo blanca con pintitas Sí. y con una toca, ¿no? Y ese cuadro está atribuido al Greco, y entonces, al gran Greco. Y entonces, claro, hay gente que desde los años 80 está pensando que es de Sofonisba, porque la mano, la factura, la pintura, todo, ¿no? No coincide con el Greco y sin embargo sí podría coincidir con Sofonisba, porque Sofonisba es la pintora de Isabel de Valois y de sus dos hijas, Isabel y Clara Eugenia, e Infanta Catalina Micaela, y se creía que era la Micaela, ¿no? Por los rasgos faciales. Y el caso de que esta exposición a la que tú viniste, hizo como tambalear y que Glasgow no se negase más a investigar el cuadro. Y durante un tiempo estuvimos todos los historiadores como diciendo, De que ¿de quién sí, será? por favor. ¿De quién será? Pues resulta que la sorpresa no es que no era ni de Sofonisba ni del Greco. Está atribuida a Sánchez Coelho, que es el pintor de corte oficial para cuando Sofonisba estuvo en la corte de Felipe II. O sea que, pero Pues bueno, para eso ni sirven uno ni también lo las otro, exposiciones pero qué temporales. locura, exacto, pues se hacen estas investigaciones que la verdad sí, pues te llegan información que no sabías antes. Oye, y quiero Sí, platicar tantito ahora sí lo opuesto a Sofonisba, Lavinia, que ya. monta su propio taller, tiene 11 hijos, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. y yo creo que más estos nos sirven no solamente para hablar como a grandes rasgos de la biografía de estas dos artistas, sino para que veamos precisamente lo que tú estás mencionando, cómo existen como estas dos razones por las cuales las mujeres eran artistas y cómo llegan a ser recordadas. Entonces ahorita llegamos un poco más a la discusión de esto, pero quiero platicar tantito de Lavinia, como que lo opuesto a Sofonisba. Sí, Lavinia en concreto, ella es de Bolonia, es 30 años más o menos, 30 años más joven que Sofonisba, y Sofonisba para aquel entonces era como un mito, ¿no? Era como algo increíble en Italia en el siglo XVI, de esa italiana que ha salido de Cremona, que es un pueblito prácticamente, que está en la corte española, ¿no? O sea, Sí, como que era una como lo más. leyenda, sí, wow. Sí, total, una leyenda viva además, porque Sofonisba encima vivió muchísimos años, fue súper, súper longeva. Y el caso es que Lavinia era como súper fan del mito de Sofonisba, y lo que pasa es que ella sí que era hija de pintor y que además era de una ciudad muchísimo más cosmopolita y más grande como es Bolonia, que de hecho la ciudad de Bolonia es la primera o sea, la primera ciudad en la que existió una universidad con además acceso para hombres y mujeres, o sea, era mixta, era como todo un adelanto. Sí. Y eso se nota mucho en la propia Lavinia, porque te acuerdas que te decía que a Lavinia le encantaba el brilli, Sí. que siempre iba con transparencias y con brillos, y ella siempre se autorretrata como hecha una diva Wow, total. ajá, sí. Sí, y entonces un poco como que anuncia un poco el hecho de haber nacido en una ciudad tan grande, y en comparación con Sofonisba sí que es un contrapunto total, porque en la exposición era muy interesante que pusieron sus dos autorretratos juntos, Sofonisba siempre de negro, entera, o sea, una tía contrarreformista total, y en cambio Lavinia era toda de brilli y divina de la muerte, ¿no? Sí. Esta mujer empieza pues eso, tuvo el camino predestinado de la hija de pintor. Eras hija de pintor, te ponen a barrer el estudio de primeras, a lavar pinceles, trapos,
aprendes a entelar, aprendes a montar bastidores y ya de ahí poco a poco, si tienes mano o interés o tu padre tiene necesidad económica, Sí. te toca fondear, te toca moler pigmentos, te toca trabajar con tu padre y Lavinia tenía muy buena mano y de hecho acabó siendo pintora de papas. O sea que además Lavinia sacó Los pies del Tiesto porque es la primera mujer en pintar desnudos. Y tiene cada pintura de desnudos que es abrumadora. Pero Oye, abrumadora. y En esta mujer, ¿cómo no la cuelgan? quiero hacerte la pregunta porque estoy segura que hay gente que nunca había escuchado estos dos nombres. Digo, la exposición del Prado pues ayudó muchísimo a darle esta visibilidad e importancia que tienen, pero ¿por qué no escuchamos de ellas? Y que ellas son un solo ejemplo, ¿no? Porque, Dios mío, pues tienes un listado tú de 2000, pero ¿por qué no escuchamos estos nombres? Es muy buena pregunta y queda como un poco cliché echarle la culpa a los historiadores del 19, pero es que son ellos. Exacto. Que no hay otra, o sea, para ahí a finales del 18, principios del 19 fue cuando se empezó a como construir la historia del arte como tal. Entonces fue un momento en el que obviamente se sabía que había pintoras, porque de hecho el listado es muy buen ejemplo para demostrar que las ha habido siempre, Exacto. pero que a medida que avanzamos en el tiempo, el número aumenta considerablemente. O sea, de hecho, tengo como unas 200 desde la prehistoria, desde 450 a.C. en Grecia, hasta nacidas en el siglo XVII caben 200. Pero es que en el siglo XVIII ya hay 200. ¿Sabes? O sea, es un crecimiento exponencial bestial y ni contarte ya en el siglo XIX y ya ni hablemos en el XX. Que ya prácticamente podemos hablar de un siglo plenamente paritario o casi paritario, aunque no en igualdad de condiciones. Pero, o sea, existían. Lo que pasa que yo creo que lo que hicieron directamente fue como una especie de vista gorda, porque en el siglo XIX es un siglo muy convulso, muy complejo, que anticipaba la bipolaridad total del siglo XX. Y básicamente yo creo que esta gente, estos señores de bisoñé seco, como digo yo, son estos señores franceses, alemanes, españoles, toda esta gente de la vieja Europa construyendo esos libros, ese saber, que seguramente eran muy eruditos, todos muy listos, pero decidieron en un momento dado construir la historia solo con nombres masculinos. Exacto, y que al final de cuentas son los libros que se siguen leyendo hasta la fecha, ¿verdad? Sí, o sea, es así, hay que reescribir la historia ya, porque ya llegamos tarde. El caso que esta gente lo que debieron hacer es simplemente empezar a hacer una revisión histórica y empezar a limpiar mujeres. En cierta manera tiene sentido porque estaban en un momento en el que la moda incluso habla mucho de la misoginia o el intento de acotar, de agarrar a la mujer muy fuerte, o por ejemplo esos corsés victorianos, esos tacones desplazados al empeine que no te dejaban casi andar. Todas las mujeres del siglo XIX realmente estaban súper encorsetadas, atadas y como maniquís, eran como el adorno florero del hombre que hacía todo. Claro. La mujer solo podía estar en casa para parir y poco más. Me recuerda un poco a lo del cuento de la criada, ¿no? Este plan de tener ahí a las mujeres como muy agarradas para que tengan solo la función de procrear y poco más. De hecho, se decía eso, ¿no? Que las mujeres solo estaban capacitadas para crear seres humanos, solo no para tener ninguna capacidad creativa. Sí. En fin, como si el talento dependiese de los genes, de los genitales, ¿no? En fin, el caso es que al final lo que hicieron fue una depuración, una limpieza de todos los nombres de artistas para decidir quién entra y quién no en la historia del arte, e incluso cuadros o obras que se habían encontrado que podían ser de dudosa atribución, como por ejemplo era el caso de la dama del lince que acabamos de comentar. Deliberadamente dijeron, pues para este hombre, ¿no? Adiós, o sea, no. es un hombre. Y muchos directamente se borraron. Claro. Hay muchas firmas que directamente se decidieron borrar para atribuirle la obra, engrosar la obra de algún pintor en concreto. Y creo que es importante que esto, o sea, lo escuchen en todos lados, o sea, que escuchen el podcast en todos lados, no, pero que la gente entienda esto. No se escucha de mujeres porque desde que se escribió la historia fueron borradas
y a partir de ahí pues se fue volviendo a escribir interpretaciones y opiniones y lo que quieras, pero sin ellas dentro de estos libros. Entonces, por eso se hizo tan normal pensar, oye, pues es que no hay mujeres artistas, es que no les daban la oportunidad, es que sí, ok, no les daban la oportunidad en su momento, tal vez tanto como los hombres, pero existieron. Y me encantó algo que dijiste anoche que estábamos platicando, que decías, yo quiero escribir un libro de historia el doble de gordo para enseñárselo a mi hija. O sea, yo quiero que esté todo, absoluto, hombres, mujeres, igual, porque existieron, no es agregarlas a la historia, van de la mano. Eso es. Para mí es súper importante eso, o sea, el libro que estoy escribiendo ahora de pintoras es como una especie como de sacada, de como una llamada de atención, pero realmente no es mi objetivo final, o sea, creo que es un paso necesario porque la gente no está todavía habituado a escuchar nombres como Sofonisba, Vicky Lebrun, Leicester, Peters, no está acostumbrado a escuchar esos nombres, ¿no? Frida, Artemisia y ya, y no puede ser. Y además intentarlos ver de una manera normalizada, ¿no? De estar acostumbrados a ver su obra, de estar acostumbrados a escuchar sus nombres. Es un poco como un ejercicio que va a llevar mucho tiempo en que la sociedad se acostumbre a que en todos los ámbitos de la vida falta la mitad de la humanidad, ¿vale? Que somos nosotras. Entonces, esto me parece súper importante. El problema es que quizá de alguna manera esto no se está haciendo del todo correcto, creo yo. Mi punto de vista es que se está haciendo de una manera un poco como atribuyendo a que esto es una moda, atribuyendo a que esto es una cuestión de feminismo exacerbado, incluso feminazi me han llegado a llamar, cuando yo amo a Goya por encima de todo, ¿vale? O sea que yo no quiero quitar jamás a un hombre para poner a una mujer. Yo lo que quiero es hacerle hueco a todos. Por eso lo del libro El doble de gordo, ¿no? Lo siento por mis hijos, la verdad. Porque les va a tocar una tremenda leída, pero bueno. Sí, un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, en realidad también es cierto que es necesaria cierta revisión, porque no todas las obras que están en los museos son todo obras maestras. Hay mucha obra mediocre de artistas que podían perfectamente cambiarle el hueco a una artista maravillosa que está en almacén. Oye, a ver, y hablemos de eso también, porque me acuerdo perfecto que lo hablamos en aquella ida al museo, que tienen 2 obras de artistas mujeres, del Prado, es lo que hablamos, ¿no? Que fue del Prado, que nada más tienen ¿cuántos cuadros de artistas mujeres? Ahora mismo, como estamos con la cuarentena y justo después, la cuarentena prácticamente llegó al momento de que la exposición terminase. Cuando estaba la exposición de Sofonisba y de Lavinia, en concreto, juraría que había 7 pintoras representadas en todo el museo. Escuchen eso, el Museo del Prado, no lo puedes creer, no es cierto, o sea, y que tienen ahí en el almacén, obviamente, en su guardadito. Sí, tienen además, es como muy indignante porque directamente en su página web como que se lavan las manos diciendo, sí, tenemos más de 30 pintoras, obras de más de 30 pintoras en almacén. Pues de qué sirve que estén ahí guardadas. Lo admiten y ya está, pero deberían como sacarlas, ¿no? Sí. Y el caso es que ahora sí que es verdad que para la exposición de Sofonisba y de Lavinia que se inauguró en octubre del 2019, estuvo hasta febrero del 20, como que se apresuraron a sacar un par de obras y sacaron la de Angélica Kaufman y sacaron otra de Rosa Bonheur, que de hecho Rosa Bonheur fue como un revuelo total en Twitter con todo el grupo de tuiteros, historiadores que hicieron un hashtag y no sé qué. Está genial, pero es que claro, o sea, es que es como inconcebible, es que es inconcebible, es que cuando tú entiendes la biografía y la calidad pictórica, tanto de Rosa Bonheur, que era una pintora naturalista del siglo XIX, como Rosa de Angélica Kaufman. Era la de León. La de León, qué bárbara, sí. O sea, la del León, que el Museo del Prado tuviese esa obra que la propia Rosa Bonheur se lo había regalado al Museo del Prado y había estado en almacén desde ese día. O sea, es que cuando tú te pones delante de ese cuadro parece que lo acaban de pintar ayer. O sea, es que tiene los brillos, que no ha perdido ni un ápice de color, es que está increíble. Creo que sí se te va el aire. Sí, es tremendo, ¿no? Y que es como una falta de respeto. A mí me pareció directamente una falta de respeto que esta gran pintora de Rosa Bonheur, o sea, es que Rosa Bonheur es una pintora naturalista del siglo XIX,
la mejor, sinceramente, hiper famosa, se hacían hasta muñecas de Rosa Bonheur. O sea, Sí. Como las Barbies que son de las Star System, Sí. pues había muñecas de Rosa Bonheur. O sea, imagínate el plan. Y Rosa Bonheur además fue una tía increíble que consiguió un permiso de disfraz, digo entre comillas disfraz, porque ella quería vestir pantalón para poderse meter en todas las granjas y las jaranas estas llenas de animales para no pringarse sus vestidos victorianos. Pidió un permiso para poder travestirse porque ella quería vestir pantalón, se cortó el pelo, amasó una fortuna que se compró un castillo y vivió con su mujer, porque ella era lesbiana a las claras. Y entonces nunca le importó. O sea, era una mujer como extraordinaria, con una vida de película y le regaló un cuadro increíble al Museo del Prado y el Museo del Prado lo escondió. O sea, hasta hace menos de un año. Entonces es como súper sorprendente eso, ¿no? O la Angelica Kaufman, que la Angelica Kaufman era también una niña prodigio que hablaba no sé cuántos idiomas, que de hecho, junto con Joshua Reynolds, ayudó a que se inaugurase la Royal Academy de Londres. O sea, es una tía espectacular. Una Y tenían jefasa. una Angelica Kaufman en el almacén. No tiene ningún sentido. O sea, es como, no tiene sentido. No hay excusa posible. Exacto. ¿Sabes? Y quiero que hablemos de los términos de mujeres olvidadas, borradas. Estás trabada. Espérate. Ok, ahora quiero que platiquemos, Sara, de los términos de mujeres olvidadas, borradas, despreciadas, el dramatismo y no sé, victimismo que hay alrededor de las mujeres artistas, pues, en la historia del arte. ¿Qué opinamos? Sí. ¿Cuál es tu postura? Bueno, a mí me cansa, la verdad, me aburre un montón. De hecho, mi libro no se va a llamar ni las olvidadas, ni las perdidas, ni las defraudadas, ni las borradas, ni nada por el estilo, se va a llamar simplemente Pintoras. De hecho, tengo el libro ese que pone mujeres artistas y mujeres sale tachado. Sí. Lo entiendo. No me parece bien porque es una vez más volver como a meternos, en vez de normalizar. Vale, igual que nos parece como normal entender que la naturaleza está compuesta de animales y de plantas, no es que conozcamos un mundo solo con animales y le agreguemos de vez en cuando alguna planta, es entender que la vida está compuesta de hombres y mujeres y que todos hacemos cosas, ¿vale? Y entonces el entender que el ponernos rollo, eso, como las olvidadas, las perdidas, las machacadas, las masacradas, es como potenciar el drama en vez de intentar de a una decir, vale, sí, ya, en el 19 lo hicieron fatal y construyeron una historia del arte incompleta. Sí. Ya lo sabemos. Ya pues sabemos ya, todo vamos eso. a asumirlo y se completa y se da de una manera normal. No en plan que es como te dan el listado de hombres y siempre te ponen como y fulanita, ¿no? Es como y la agregadita, es como y el postre es esta rara avis, ¿no? Esta mujer extraña. No, o sea, de mujer extraña nada, es como era una más. De hecho, en los grupos de surrealistas, en los grupos, es que hasta en los futuristas, es que están en la vanguardia del futurismo. Lados. Están en todos lados y mira que el futurismo era machista de cabo a rabo y había mujeres ahí, ¿no? ¿Sí? O sea que no entiendo por qué, o sea, sí, no han estado, pero ahora ya sabemos que sí estaban. Entonces vamos a dejar de hacer la cosa como extraordinaria. Sí, o sea, como agregarlas, no es agregarla, es un todo, vienen juntos. Exacto. Yo creo que es súper importante borrar estas palabras de nuestro vocabulario y de dejarlo de poner en todos lados de las 5 mujeres que han sido olvidadas por la historia del arte. No, comadre, son un todo, siempre han estado. Entonces, yo creo que realmente vamos a llegar a algo el día que las dejemos de ver como un extra. Ese va a ser el día que podamos normalizar a las mujeres dentro del arte y que dejamos tener este diálogo que hasta ya se hace trillado, ya da flojera hablarlo de esta manera de, oye, sí, las mujeres que, ay, pobres, ya, o sea, está bien que es por el drama, sirve para el clickbait, pero basta. No, o sea, sí, a mí me agobia un montón, la verdad, y como yo en mi curso, en mis redes sociales, en todos los lados,
lo doy de una manera súper fluida y paritaria. O sea, Claro. yo los integro a todos, intento además siempre hacer hombre-mujer, 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 cuando hago recomendaciones de artistas, cuando Sí. enseño historia del arte, cuando doy las visitas guiadas, cuando doy clase, siempre Todos, los siempre están. integro. Y de hecho, esa exposición que estaba a punto de ser en primavera por el Museo del Prado, que se Las de cayó por COVID, invitadas. invitadas. Ok, Es como, platiquemos. sí, pero a ver, es verdad que ya te digo que hablamos con el comisario de la exposición y nos explicó que ese nombre precisamente era como ir precisamente a la machaca O sea, de una eso crítica hacia precisamente, lo que ¿no? estamos platicando, 100%. Efectivamente, entonces, claro, que era para que a la gente le rechinase, porque además, ciertamente, en cierta manera, era la realidad, o sea, ellas estaban como agregadas de cierta manera. Es importante decir que, igual que en la vida, en la historia del arte masculina, tenemos un sinfín, ya hemos hablado de un par de biografías distintas de mujeres, para que veamos como que cada vida es un mundo, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que había mujeres que llegaron a estar dentro de las academias, aunque no les dejasen estudiar dentro de una institución reglada, no vaya a ser que viesen a un hombre desnudo y se volviesen locas, ¿no? Sí. Pero en líneas generales, hubo muchas que llegaron a ser pintoras de reinas, como por ejemplo Virginie Lebrun, que fue la pintora de María Antonieta, Lavinia Fontana, que fue pintora de papas. O sea, que hubo muchas pintoras a lo largo de la historia llegaron a tener una élite, una fama y un reconocimiento por sus coetáneos increíble. Otras murieron en la pobreza y olvidadas en el momento, pero tal como hubo ¿cómo pasa muchísimos con los hombres, claro. Exacto, exactamente igual. Entonces, yo ya estoy un poco harta como que eso que se nos están como siempre poniendo como agregaditas, y también me da mucha coraje el que generalmente se escojan las primeras vidas o las primeras pintoras que se escojan para sacarlas a la luz, no sea por su calidad artística, sino por su drama vital. Esto a mí particularmente me pone de los nervios, y qué mejores ejemplos que si tú le preguntas a cualquiera si conoce a un par de pintoras, las de siempre son Frida y Artemisia. Claro. Ahora, quiero abrir esta conversación antes de empezar a hablar de ellas dos, que sí, son los nombres que más escuchamos, pero yo creo que es hora de decir basta de echarles también mucho hate. Las vemos en todos lados porque la vida y el consumismo y se han convertido como íconos comerciales, pero eso es culpa de después de su muerte, no son culpa de ella, digo, no es culpa de ellas, ¿no? Entonces, creo que dejemos a un lado eso, porque sé que hay gente que las critica mucho porque, ay, es que, o sea, ya, muy mainstream y lo vemos en todos lados, pero ya, Frida Kahlo ya aburrió. A ver, comadre, o sea, el mismo respeto para todos, pero quiero hablar de esto, que se hacen famosas también por este drama que es su vida, y pobrecitas lo que vivieron, y se hace a un lado, pues, realmente su aportación al arte. Me resulta muy interesante el tema, por ejemplo, tanto de Frida como de Artemisia. Frida en concreto es muchísimo más famosa y más paradigmática. ¿Alguien se ha parado a pensar que cuando tú googleas Frida Kahlo y pones Google Imágenes, te sale su cara y no te sale su obra? Eso ya es un síntoma. Es un síntoma inequívoco de que el mercado, una vez más, que además lo de que el mercado se lo come todo, para mí es un leitmotiv continuo, que no paro de decirlo en todos mis cursos y mis charlas y todo, porque es así, es real. Todo se traga, o sea, el mercado se lo traga todo, es como un gran agujero negro, incluida a Frida Kahlo, que es una artista naif por excelencia. Yo al menos la enseño como artista naif, ni surrealista, ni nada por el estilo, ni muralista, ni nada de nada. La enseño como artista naif, que pintaba porque tenía una necesidad vital, y toda esta historia ya te la conoces porque tu público es casi todo mexicano, pero la verdad que la pena es que al final que la sociedad de consumo la ha convertido en un icono, la ha descontextualizado de su vida, de su obra, de su momento artístico, y la ha convertido en un objeto de comercio. Entonces, y por eso la odia la gente, ¿no? Exacto. La gente la odia sin haber visto su obra siquiera. Es como de, pero ¿por qué? ¿No? O sea, no, es como una falta para mí siempre es súper importante tratar el arte y los artistas con respeto, y lo primero que hay que hacer es callar, leer
y después ya si quieres opinas, pero primero como Ay, por infórmate. favor, exacto, exacto. Y es algo que siempre, siempre repito por aquí, porque Dios mío, como hay gente que nada Sí, más es opinar por opinar, porque tienen boca, sí. ¿verdad? No, Claro, no, pero no, no, hay que subir el nivel del me gusta o no me gusta. Mis hijos pueden darle like y exacto. dislike a un vídeo sin tener ni idea, ¿no? O sea, que esto es absurdo. Ya somos mayorcitos para, no sé. Además, es que en concreto con la vida de Frida Kahlo, en concreto, eh, si tú con que leas unas líneas de su vida, Sí, leas 3 o 4 obras, enamoras, porque es que es una mujer como súper pasional, emotiva, no sé, es como entrañable, ¿no? Su vida en general. Y el otro ejemplo paradigmático siempre es el de Artemisia Gentileschi, porque todo el mundo conoce o a Frida o a Artemisia, y el caso es que lo mismo, ¿no? Porque todo el mundo conoce todo el mundo sabe que Artemisia la violaron, la pero violaron. no sabe y que sí, que su obra está totalmente determinada por su Por su ánimo de violación. venganza y que por eso decapita gente y nos decapita a decapitados y mujeres decapitando a hombres, perdón. Sí, o sea, que el drama de su vida opaca la obra, ¿verdad? Sí, cuando realmente está para mí, de verdad, en el nivel 2, en el puesto número 2 de los mejores tenebristas de la historia del arte. O sea, está Caravaggio, que fue el que inventó el tenebrismo, y después está de seguidito Artemisia. Sí. Entonces, claro, que anden siempre con la pesadumbre de que si a los 16 le pasó esto y era del taller de su padre y no sé qué y no sé cuánto, es como, qué flojera. O sea, y la calidad de esta mujer no te vale, es una mujer que peleó y luchó y además de hecho es magnífico porque hay documentos de su puño y letra escribiendo carta a la obra como la de un hombre que ella tenía la misma calidad, ¿no? O sea que, no sé, que hay registros de demostrar que ella peleó por su vida, luchó por su trabajo y su profesionalidad, fue muy reconocida y en cambio la gente conoce por, es la que es la que pinta mujeres decapitando hombres porque es una vengativa. Y yo creo que lo que más me hace ruido es que justifiquen su obra, no solamente hablando de Artemisia, sino de pues muchísimas otras, pero justifiquen su obra por lo que les pasó. O sea, no, que lo que les pasó justifique su obra, de que es que mira esta obra de Artemisia porque aquí puedes ver su dolor porque de chiquita la viola. O sea, es este morbo de su vida y el drama que lo rodea. Y es precisamente eso que dices. Todo el mundo conoce la historia de Frida y de Diego y lo que quieras. Pero creo que no lo podemos separar porque claramente hay, o sea, el arte de estas mujeres también representa todo lo que estaban viviendo, pero no olvidar que es más allá de eso, es la aportación a la historia, no sé. Ay, no sé, Es que es fueron un tema. mujeres importantes, pasaron a la vida de la historia del arte como reconocidas, sus coetáneos las reconocían como muy buenas artistas Sí, y para nosotros es como de, guau, las dramáticas, ¿no? claro. O sea, el valor de Frida a mí, por ejemplo, me parece absolutamente extraordinario de Sí. una chavala que tiene un accidente y se pone a pintar por puto aburrimiento porque no había PlayStation en ese Claro, momento, ¿no? O sea, claro. y que el pintor más famoso de su país la reconozca y se case con ella y todo el mundo hable de su drama de pareja, ¿no? De, ay, es que Frida, ¿cómo puede ser la feminista número 1 si vivió en drama siempre con su marido y Sí, la le dejó? pusieron el cuerno y la dejó y ella Y es como de, pero tóxica, claro. ¿y tú qué tienes que saber? ¿Qué sabes tú de la relación aquella? Como te comenté ayer, ¿no? O sea, él Sí, estuvo hasta el último momento con ella en la cama, él fue el que la acompañó en el último momento de su vida. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar cómo llevar una relación en la que no sabemos absolutamente nada? Todo el claro. constructo que estamos aprendiendo de Frida o de Artemisia es precisamente eso, es un constructo que se ha hecho después. No se está haciendo un análisis de cuando ellas estaban vivas y en su momento fueron reconocidas por su entorno. No, Claro. nosotros desde nuestra perspectiva acomodada del siglo XXI estamos diciendo, ay, pobrecita una, ay, que era la otra. Y es No como de, no, no, podemos ver el pasado con ojos del presente, es que no cuando se puede. no hay manera. Y Roberta, una de las cosas que también a mí un poco como que me chispan es el tema de que a día de hoy seguimos teniendo un poco la misma problemática, o sea, siendo conscientes de que sí que estaban
y que las estamos recordando no del todo bien, no voy a decir mal, pero no las estamos recordando del todo bien. Aún así, la problemática continúa en el tiempo. Es cierto, como te he comentado, que a medida que avanzamos en el tiempo, sí que hay más mujeres artistas, o sea, hay más mujeres por metro cuadrado, por año, en el siglo XIX que en el XVIII, y más en el XVIII que en el XVII, y así hacia atrás, ¿no? Cuanto más atrás, menos, y cuanto más adelante, más. En el siglo XX hay muchas mujeres, casi paritario a hombres, pero aún así, hay que tener en cuenta de que no están vendiendo las obras a el mismo precio que los hombres. De hecho, fue como un impacto muy fuerte, un estudio que se hizo el año pasado aquí en Arco, la Feria de Arte Contemporáneo tan criticada y polémica de la vida. Sí. Oigan, a que los que sepan, Arco es como la zona Maco aquí en México, ¿no? Sí, es de arte contemporáneo. Eso es, pues seguramente que en Tonamaco hiciesen lo mismo y comparan ¿cuántas mujeres hay en Maco en comparación con hombres? No llegan a 50% de exposición, seguramente, sean un 30-70 o un 20-80, incluso me atrevería a decir, aunque realmente sí que las hay, pero no exponen. Y si exponen, su obra también se vende mucho más barata, ¿vale? Y yo creo que aquí, aquí creo que vale la pena mencionar porque es un tema que se habla en todos lados, de por qué tiene que haber 50 y 50, que sí hay muchos hombres con mejor calidad técnica, lo que quieras, o discurso, digamos, pero es muy importante, oigan, que sí exista este 50 y 50 porque la representación importa. Porque necesitamos representación de mujeres en el arte, más ahorita, como en cualquier tema. Las minorías tienen que estar representadas de igual manera que los otros. El arte es un reflejo social y si solamente vemos la obra de hombres, estamos viendo solamente estamos viendo una segmentación, estamos solamente viendo la visión de los hombres, ¿no? Sí, las mujeres aportan también, muchísimo. Algo diferente que lo que pueden aportar los hombres, nunca va a ser lo mismo. No, y además como que complementa la obra, y de hecho uno de los motivos por los que en el siglo XIX se dejaron fuera la obra de mujeres fue porque se suponía que, por un lado, pintaban temas menores, cosa que además también estaban obligadas a no poder batallar por temas artísticos, géneros artísticos que se pagasen mejor, como son la pintura de historia, pintura religiosa, aunque obviamente sí que hubo muchas mujeres que pintaron temas de historia, temas mitológicos y temas de religión. Pero mayoritariamente es verdad que las mujeres se dedicaron al retrato, a la pintura de paisaje y a los bodegones, que eran géneros que se pagaban por menos dinero, ¿vale? Por mucho menos dinero. Y por lo tanto, además, también al ganar menos dinero por su obra, podían invertir menos dinero en los materiales para volver a trabajar. Entonces, las obras, por líneas generales, las obras de las mujeres están hechas con materiales de peor calidad porque no podían invertir. O sea que estaban trabajando con los impedimentos sociales, con los impedimentos materiales, con los impedimentos de tiempo, con los impedimentos fisiológicos que implica un embarazo o lo que sea, la crianza de los niños, lo que sea. O sea, es increíble. O sea, hay que poner en valor eso por un lado. Pero por otro... O sea, no es tema de nada más... los hombres, no, oigan, tampoco se trata, no es competencia, siempre lo hemos dicho. Pero es hacerles un hueco. Exacto, y es parte de un sistema, no es culpa nada más de los hombres, no, es este sistema, Sara lo está diciendo ahorita, ¿no? Viene de absolutamente todo, por no poder comprar materiales, no pueden hacer mejores obras y no se venden al mismo precio, entonces pasa todo, y eso es un hilito, ¿no? Entonces, bueno. Esto es como una bola que va todo el rato, entonces como, vale, ya, somos conscientes, ¿no? Pues vamos a cortarlo. Y resulta que a día de hoy este problema persiste con las artistas de hoy en día, pero no solo eso, sino que yo en mis propias carnes he vivido también este machismo, cosa que yo he nacido en 1983, me he considerado siempre una tía en igualdad de posiciones y de situaciones que mis compañeros, mis amigos, mis novios, mi hermano, mi padre y todo el mundo, ¿no? Nunca había sentido la discriminación por el hecho de ser mujer, nunca, ¿vale? El caso es que, bueno, yo llevaba tiempo, como sabéis, bueno, pues eso, hablando de mujeres en YouTube, no sé qué, mi canal ya va a hacer 5 años, tiquití tal, y el caso es que como lo que hemos hablado de antes de Rosa Bonheur, el cuadro de Rosa Bonheur, resulta que lo sacó el Museo del Prado a los pocos días de la inauguración de la exposición de Sofonisba y de Lavinia. Resulta que unos días antes
hubo un grupo muy grande de tuiteros, de historiadores del arte, historiadores tuiteros, que tienen mucha potencia y bajo un hashtag empezaron a pedirle al Museo del Prado que por favor sacasen el Museo de Rosa Bonet, porque uno se había enterado de casualidad que el Museo del Prado Sí, tenía que lo ese cuadro tenían, en el ajá, almacén, ¿no? Entonces era como un sacrilegio, realmente es un sacrilegio, o sea, nadie va a tener un puto Velázquez o un Goya guardado en el guardado, claro, almacén, pues como, porque es como, sí. Dios, no, estás No perdiendo la se oportunidad de puede, enseñar una claro. obra maestra, ¿no? Sí. Eso es. El caso es que pasaba esto con el cuadro de Rosa Bonet. Y estos, que por cierto son amigos míos, ¿no? El barroquista, Sí, Cicipedia, todos estos, son gente encantadora, les tengo un cariño terrible, he trabajado ya varias veces con ellos y tienen sus canales, y tienen sus Instagrams, y son todo. divulgadores culturales buenísimos, con unos niveles intelectuales bestiales, pero empezaron el hashtag de una rosa para el Prado, se llamaba el hashtag. O una leona para el Prado, porque Sí. además es un león, el cuadro de Rosa Bonheur es un Es león un león, macho, pero le dicen leona. le Sí. dicen leona por el juego de palabras, ¿no? Sí. El caso es que empezaron con el hashtag y el hashtag se supone que llegó hasta obviamente los oídos del Prado y en pocos días sacaron el león. Entonces, claro, yo no puedo decir que el Museo del Prado haya tomado la decisión de sacar ese cuadro por la presión mediática de esta gente. Yo no lo Claro, puedo asegurar claro que porque no lo ayudó, sé pero no sabemos. y porque el Prado nunca lo admitió. Entonces, no lo sabemos. Obviamente, para ellos es un triunfo, ¿no? O sea, el estar pidiendo algo y de repente que ¿Qué ocurra, pasa, pues Ajá, hombre, pues te alegras, ¿no? claro. Obviamente para mí fantástico, porque así mi recorrido por el Museo del Prado de Mujeres pues se hace un poquito más largo, ¿no? No Sí, solamente con 5 horitas. exacto. La cuestión es que a los pocos días estaban Cipri, no, perdón, estaban el barroquista, que es un poco el promotor y Luis Pastor, que fueron los dos promotores del hashtag, haciendo una entrevista en la radio española. En plan, acaban de sacar este cuadro, creéis que ha sido por vosotros, por vuestro hashtag, no sé qué tal, y entonces de repente ellos me mencionan. A mí, yo estaba escuchando el programa de radio y Ok. me mencionan. Y me dicen, yo no sabía, y me dicen, sí, lo que pasa es que sentimos que esto es injusto y no deja de ser real que hoy en día sigue existiendo ese machismo. Porque nosotros somos dos tíos que hemos dicho durante unas semanas bajo el hashtag no sé qué y el cuadro ha salido. Pero antes estaba esta chica, Sara Ruballo, la gata verde, hablando de mujeres en Instagram y en YouTube y nunca nadie la escuchó de nada. Y nunca nadie la hizo caso de nada. Dice así que a día de hoy sigue pasando esto. Mira, Roberta, en ese momento yo llorando como una magdalena, te lo juro, porque en un momento cuando dijeron mi nombre, como que sentí Sentiste, ilusión, ¿no? De claro. qué guay, están hablando de mí, no sé qué. Y de repente fue como, y a ella no la escucharon. Y te ¡Buah! cayó Una el 20. puñalada. Sí. Me caí en el almacén con la Angélica Kaufman y Rosa Bonheur del tirón, ¿sabes? Sí. O sea, te lo juro, me puse a llorar muchísimo y hablé con mi Pablo y me dice, ¿pero te nombraron? Digo, sí, pero Pero están tienen hablando de una razón. realidad tan cruda que todavía a día de hoy a mí me salpica como Ay, se mujer. me puso la piel chinita. Sí. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y fue Ah, terrible, fue un puñalado total y yo luego los llamé por teléfono y les di las gracias y les expliqué cómo me sentía, ¿no? De claro. que no me había dado cuenta. A día de hoy, esto pasó hace ni un año. No me había dado cuenta que yo también estoy olvidada, borrada, Sí. ninguneada, no sé qué. Querida, y conmigo tú también. Pero sí, todas. Ay, no, se me pusieron los ojos llorosos, pero yo creo que vamos para allá. No queda de otra más que seguir pensando que vamos a llegar a algo y yo creo que ya para cerrar, hay una responsabilidad de todos los divulgadores, estoy de acuerdo y me incluyo, y que yo quiero trabajar 100% en mi trabajo porque me falta todavía poder hablar con la misma naturalidad que hablo de hombres, que hablar de mujeres. Entonces, no quiero ser tampoco una hipócrita, pero definitivamente falta educación de cómo abordar estos temas y creo que tú lo haces excelente. Creo también que
que sí, necesitamos hablarlo igual que hablamos de los hombres, no agregarlas, no usar estos términos de olvidadas y borradas porque nada más hacemos a un lado, o sea, seguimos discriminando estas mujeres y seguimos haciéndolas menos en el momento que se hace una exposición de puras mujeres. No, 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 no es el chiste, no es el chiste hacerlas a un lado, no es el chiste nada más... no sé, ¿tú qué puedes decir ya para concluir este podcast, video, todo? ¿Qué responsabilidad crees que tengamos los que pues hablamos de estos temas? Y los Bueno, que lo escuchan, pues, o sea, los que nos sí, escuchan, a ¿qué ver, esto es una responsabilidad tienen? responsabilidad de todos. Efectivamente, como muy bien dices, esto es la responsabilidad de todos. Es un poco quitarnos la venda y repensar y reaprender que todo lo que nos han enseñado está solo a la mitad. Sí, Porque como te he comentado, faltan literatas, faltan cineastas, faltan fotógrafas, falta muchísimo. Entonces es un trabajo de todos. Yo, como te comenté, ¿no? Hay mucha gente que está iniciándose con nosotras, con las divulgaciones culturales y de divulgación artística. Se está iniciando en la historia del arte de cero, de nuevas o porque lo hace por hobby. Tiene mucha suerte porque está empezando a conocer la historia del arte de una manera más fluida, más natural. No es como nuestro caso, que es muy artificioso el decir, me he estudiado una historia del arte y ahora hay que engancharle otra más. Sí, volverla a aprender. Es como muy tedioso porque tienes que volver para atrás y encajarla año a año cada una, ¿no? Es terrible. Claro. Es un trabajo súper agotador y además como que te hace replantearte un poco, pues efectivamente, todo el constructo. Si Claro. realmente tú inicias de primeras, de una manera fluida y natural, entender que la historia real está compuesta de hombres y mujeres, Sí. Es más fácil. Entonces, yo por eso animo a todo el mundo que no tenga mucha idea de la historia del arte, que intente encontrar y que sepa de antemano que la historia ahora mismo está incompleta y que Sí. se está completando con nuestro trabajo, ¿vale? Claro. Y que pasa absolutamente igual en todos los ámbitos de la vida. O sea, que no solamente es una cuestión de pintoras y Es de pintores, es una todo, es de cuestión de todo. todo. Sí. Sí, Entonces es nuestra responsabilidad dudar, investigar, crear y preguntar, arrimarte claro. a la persona que más, más completa te dé la información de alguna manera, ¿no? Y 100%. también un trabajo propio, investigar, ¿no? Por nuestra cuenta. Claro, creo que como bien dices, trabajo de todos, porque a veces es bien fácil quedarnos nosotros de que, ay, es que pues ella no me lo enseñó así, y es que a mí no me lo han enseñado, entonces pues yo siempre creí. Sí, pero como Sí, absolutamente todo, el jale es tuyo también, comadre. sí, o sea, las 2000 han salido de horas en Google, o sea, están ahí. A mí cuando Sí, me dicen, ¿y cuándo vas a hacer público ese listado? ¿O cuándo o qué manuales utilizas? Y es como de, no existen todavía, es que no existen. Es que, de hecho, hace un tiempo me llegó alguien que me dijo por mensaje directo en Instagram que en su propio libro de texto, allá en Latinoamérica, no recuerdo el país, no sé si era Chile, creo, okay. en un propio libro de texto de un instituto había una liga a uno de mis vídeos, al vídeo de Sofonisba y otro al vídeo de Gilma. O sea, No ya manches. me estaban utilizando como referente de Referencia, hablar de sí. mujeres. Es como de, pero si yo no sé nada, yo estoy simplemente tirando de Sacando hilos. información. Sí, 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 realmente. Y eso, y mucha gente me pide, ¿y de dónde las sacas? Están ahí. Es ponerse a rascar, echarle horas y trabajo. O sea, Justo es no. lo que con lo que quería ya terminar, era de esta pregunta que inclusive a mí también me llega de ¿dónde puedo buscar información de ellas? Es que no hay información de ellas en ningún lado. Comadre, lo que yo sé, tú también lo puedes saber con Google y está en todos lados, es de rascarle. Esto que estás diciendo precisamente, el chiste es investigar. No te lo dicen los libros, Claro. pero sabes que si en el impresionismo se movían aquí estos, pues bueno, vas y buscas y te lo juro que por cada movimiento vas a encontrar al menos unas 50 de ahí. O sea, sí Sí, sí, existen, sí, es nada sí. más de buscar información. Yo por mi parte Sí, me comprometo a hacer de esto un tema más normal y de hacerlo igual que como hablo de, sí, como he aprendido la historia, ¿no? No es excusa, no debemos escondernos detrás de que es que a mí así me lo enseñaron, pues es que así es lo que yo sé. No, 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 es nuestra responsabilidad seguir informándonos sobre esto. Y pues sí, gracias, sí, es Sara, así. por estar Nada, yo aquí.
Se me hace que quedó increíble, que salió todo y me voy y me siento hasta empoderada. Siempre que hablo contigo no puedo. Y ya me encanta hablar contigo. Gracias por haber aceptado esta invitación y espero que de Ya verdad... está súper guay. Yo ya sabes que estoy como loca. A mí me encanta, que lo que pasa es que siento también que hablé mucho, a lo mejor no sé si se No, quedó no, algo. para nada, pero bueno, oigan, espero que les haya gustado y ya, Sara, de verdad que es un respiro de aire en este medio que tengo de unas de las amigas como que me hacen sentir parte de, creo que a veces hay mucha rivalidad y mucha competencia inclusive entre esta gente que sabe dentro del mundo del arte que puede ser medio agobiante. Entonces, bueno, Sara es lo máximo, oigan, si la quieren ir a seguir, vayan, les voy a dejar toda su información en mi Instagram, aquí en YouTube, esto se va a subir a YouTube, pero Sara Ruballo en todas sus redes. Sarita, un abrazo enorme Sí. hasta allá y gracias a Un todos abrazo por enorme, escuchar. guapa.